Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Auditorio de la Libertad de Expresión José Carrasco Tapia. Muchas gracias por acompañarnos tanto en nuestra señal de YouTube como aquí en la sala. Les recordamos que todas las grabaciones de las mesas después van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube y consideramos que es un material invaluable para poder revisarlo posteriormente y tener reflexiones en torno a él. En este momento damos inicio a la mesa sobre periodismo político. Nos acompañan la periodista Paula Molina, Ana María Sangüesa, Juan Andrés Quesada y modera esta mesa la periodista Claudia Valle. Claudia Valle es periodista de la Universidad de Chile y magíster en comunicación estratégica de la Universidad Finisterra. Ha trabajado en medios como La Tercera, La Segunda, ¿Qué pasa? Y La Nación. Asimismo, ha ejercido en distintas instituciones públicas como el Ministerio y Subsecretaría de Hacienda y del Trabajo y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es docente de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad de Chile, a la escuela, primero, por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda, donde vamos a compartir con periodistas de amplísima trayectoria, que a lo menos han sido testigos privilegiados de la historia política de Chile desde la década de los 90. Perdón por tirar el carnet así tan violentamente. Ya, Paula Molina es periodista de esta casa de estudios. Yo la conocí en los patios de la escuela, cuando estábamos en la sede de Belgrado, la actual casa de la FED. Es becaria Nieman de la Universidad de Harvard y becaria Reuters de la Universidad de Oxford. Cuenta con una amplia trayectoria en radio, televisión y podcast. Su voz se escucha diariamente en Radio Cooperativa y ha recibido los premios Elena Cafarena, Energía de Mujer, Excelencia Digital de la Universidad Alberto Hurtado y Pobre el que no cambia de mirada, entre otros. Y no sé si ustedes la escucharon el día de las elecciones, pero estuvo por lo menos hasta las 11 de la noche transmitiendo. Ana María Sangüesa es una destacada periodista con amplia experiencia en medios. Yo puedo decir que sobresalió desde que era una estudiante en práctica de La Nación, ya por su curiosidad, por su agudeza y por su pluma. Ha trabajado también en La Hora, La Tercera, 7+7, ¿Qué pasa? Y The Clinic, donde fue editora. Ha sido reconocida por su trabajo con el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido finalista también en ese premio. Es coautora del libro Spinac y los demonios de la Plaza de Armas, una de sus investigaciones más relevantes, y también de los archivos del Cardenal 1 y 2. Actualmente es parte del equipo del diario El País Chile desde el 2023. La última entrevista que publicó fue esta semana a la exministra Carolina Toá. Juan Andrés Quesada también es periodista de la Universidad Andrés Bello, con un diplomado en encuestas y estudios de opinión de nuestra institución. Y tiene estudios de magíster en comunicación política y asuntos públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Lleva más de 30 años trabajando en medios de comunicación. Fue editor de política y crónica en La Tercera y en las revistas ¿Qué pasa? Y Caras. Actualmente trabaja en La Tercera Domingo. Nunca ha ganado un premio, ¿sí? Nunca ha ganado un premio, ¿ya? Pero uno de los rasgos más notorios de Juan Andrés y de los que varios de los que han trabajado con él pueden dar fe, es de su perseverancia al buscar incansablemente el dato para su nota o reportaje. Alguien podría decir que era un poco catete o que es un poco catete, pero es alguien que consigue lo que busca, ¿o no? Ahora, con ellos tres vamos a conversar de lo que ha sido el periodismo político en las últimas décadas. Como ustedes saben, como les conté, tienen amplia experiencia, por lo tanto nos pueden contar qué cambios hemos visto durante este último tiempo. ¿Ya? Lo primero que queremos preguntar, y vamos a pedirle que parta a Paula Molina, que se tiene que retirar antes, es cómo crees que ha cambiado la cobertura política desde que ustedes comenzaron a reportear hasta ahora. ¿Hay una aproximación distinta a las fuentes?
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por esa introducción. Muchísimas gracias a mis compañeros de panel por estar acá, a las autoridades de esta escuela que yo siempre siento tan cercana y, por supuesto, a los estudiantes que están acá y a quienes nos van a ver a través del streaming en un ratito más. Yo creo que lo que tengo que partir por decir es que yo trabajo en radio. Por lo tanto, quienes trabajamos en radio nos alimentamos y tratamos de dar siempre los créditos correspondientes al trabajo que se hace en medios como La Tercera, en medios como El País. Ese periodismo que es profundo, que va mirando y incorporando las distintas perspectivas, que va explicando los procesos políticos y del cual se alimenta la radio muchísimo. Así que eso es lo primero, el reconocimiento a mis compañeros aquí de panel. ¿Cómo ha cambiado, Claudia? Yo creo que hay una cuestión que es esencial y es la forma en que ha cambiado la cantidad de información y desinformación a la que podemos acceder, ¿no es cierto? Eso es lo primero y es lo más evidente. De alguna manera tengo la impresión de que los medios parten el 90 con la promesa, que era una promesa que iba más allá del periodismo, que era una promesa general respecto a que las cosas solo podían ir mejorando considerando los procesos de los cuales veníamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una esperanza que se renueva en que los medios de comunicación finalmente van a poder hacer su trabajo, van a poder efectivamente cubrir sin riesgo de sus vidas los temas que son importantes y que se va a poder ir haciendo ese trabajo que es vital para el periodismo, que es ir siguiendo, chequeando el andar político, ¿no es cierto? Y ofrecer esa ventana para que las personas puedan tomar las mejores decisiones y con la mayor información posible. Esa es como la esperanza. Y esa esperanza se cumple y no se cumple. A veces los medios logramos estar a la altura de las expectativas razonables de nuestras audiencias y otras veces quedamos atrás. En un entorno donde hoy la desinformación es constante y la confianza en los medios de comunicación fue bajando por distintos motivos, yo siento que hoy tenemos un esfuerzo que es doble por efectivamente llegar a las audiencias con la información que consideramos valiosa. Pero una vez que llegamos a ella, también estamos compitiendo con otras formas que pueden ser más atractivas, más breves, más rápidas de comunicación y que muchas veces llevan no solo la desinformación maliciosa, diseñada con el propósito del engaño, sino también aquello que a veces pensamos que es cierto, creemos que es cierto, que interpretamos desde los sesgos que todos creemos como real. Así que siento que hoy el periodismo está en estas distintas trincheras y con un propósito que es el más importante para mí. Es como llegar allí donde están ustedes, donde están nuestras audiencias, con información que sea valiosa, que permita tomar mejores decisiones y que sea más interesante que el sinfín de contenido al cual las nuevas audiencias tienen acceso a través de lo digital. Yo creo que esos son los grandes cambios, por partir con una pequeña introducción respecto a lo que yo veo en relación a los últimos años. ¿Tú crees que ha cambiado la forma de aproximarse a la fuente, a los personajes? ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí. Primero los saludo a todos y a mis compañeros. A ambos los conozco. Y como dijo Claudia, nos conocemos hace muchos años por esta amplia trayectoria que es un carnet con un modelo que no conocen. Sí, ha cambiado en distintos aspectos. Desde el punto de vista político, cuando nosotros empezamos a reportear, que fue aproximadamente, se van a reír del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, no Frei Montalva, no tanto, pero de esa época, primero había dos grandes coaliciones, que eso hacía muy distinto. Y nosotros empezamos a reportear cuando comenzaba la transición, ya llevaba unos 4 o 5 años. Entonces había que tener unos cuidados especiales. Las fuentes tenían unos cuidados especiales de la manera de hablar y había mucha más gente que era intocable para abordar. Eso desde un punto de vista político. Ahora hay una cantidad de partidos políticos y una fragmentación tan grande que también cuesta reportear qué peso tienen, de dónde vienen, quiénes son, se mezclan, se salen. Y lo otro que coincido mucho con Paula respecto de las noticias falsas y también hay noticias falsas y también hay una cantidad de información tan grande que se entrega una cantidad de noticias por videos que no contextualizan nada. Son pequeñas noticias, no sé si se fijan. Pasa un hecho y hay 10 noticias de un mismo hecho durante 1 hora. Como lector, y eso que los periodistas tenemos ya la cabeza especializada en leer rápido, tú dices,
de estas 10 noticias que saco de fondo, de qué me están hablando, de qué se trata, cuál es el contexto, qué consecuencias tiene. Eso se puede hacer también rápido, no se requiere 6 días y un día completo para explicar el contexto. Y eso es muy importante en tiempos como ahora. Y lo otro es que hay una nueva forma también de periodismo, que eso es un aplauso para los asesores de prensa, pero es muy complicado para los periodistas porque no sé si se fijan que uno ve, por ejemplo, en la televisión o escucha y aparecen videos de los políticos. Eso significa que hay un periodista, hay un asesor de prensa que se ganó un punto porque mandó un video sobre un tema. Y hay un periodista que dejó reportear porque recibió ese video y va a publicar exactamente lo que dijo ese político o esa persona. ¿Y dónde está la pregunta que tenemos que hacerlo? La mayoría de las veces queremos saber mucho más de eso que dijo, pero sin embargo se replica tal cual. Entonces, creo que ahí falta bastante profundidad. Voy a ser un poco antigua, pero empecé a reportear antes de, igual que nosotros, antes de Internet, que Internet es muy importante. Yo sé que ustedes nacieron con Internet, pero empezamos a reportear en la época en que nosotros íbamos a los archivos de nuestros medios de comunicación y buscábamos un hecho, un personaje, y estaba lleno de recortes, que es como cuando han ido, supongo, a la Biblioteca Nacional, que uno va. Eso te da un contexto increíble, porque no es una lectura rápida de Instagram o un TikTok que te dice quién es alguien. Empiezas a recorrer, a hacer un recorrido, y eso es muy importante. Y momentos políticos como los que hay ahora, el contexto es más importante que nunca. Tu experiencia, Juan Andrés. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo el último tiempo he estado haciendo un poquito de producción periodística y me he dado cuenta que es tan difícil de repente producir actos o eventos como este, que muchas gracias por la invitación y aprovechen su bonita universidad. Mi sueño era estudiar acá. En ese tiempo, hace mucho tiempo atrás, había menos cupos y no alcanzó el puntaje. Pero lo felicito. Mira, yo, cuando ustedes no habían nacido, yo cubrí la campaña de Ricardo Lagos. Año 1999 y segunda vuelta 2010 frente a Lavín. Yo tenía la edad de ustedes. Como decía la Claudia, fui editor de política durante mucho tiempo y después de varias cosas volví al reporteo más Callejero. claro. Mira, y la verdad es que frente a la pregunta, estaba pensando, no tengo muy clara la respuesta. Yo creo que en muchas cosas sigue igual. O sea, sigue siendo lo principal el deseo de golpear, de tener la información antes que los demás, de cubrir lo más fielmente una campaña presidencial, de ser incisivo, pero al mismo tiempo tampoco tan que no se te pase la mano. Y lo que sí veo que han habido muchos cambios con la tecnología. Y eso como que ha restado un poquitito el reporteo en terreno. O sea, por ejemplo, el acto de cierre de Janet Jara, yo estoy cubriendo un poco más a Janet Jara, en Maipú, el WhatsApp de prensa de los periodistas te manda un link que tú pinchas el link y te lleva a YouTube y te muestra todo el acto en HD, espectacular y todo. Y eso como que muchas veces te hace que tú no vayas a reportear a terreno, que te tome el metro como 20 estaciones a Maipú, de donde yo estoy. Pero yo lo que les recomiendo es que siempre vale la pena ir a reportear en terreno. Siempre vale ir la pena a los partidos, al Congreso, a la Moneda. Conocer los partidos. El periodismo político se hace mucho de fuentes secundarias. De repente uno se va mucho a las fuentes principales y uno de repente puede conseguir mucha información, quizás con un diputado que no es tan importante y que estuvo presente y que te va a contar lo que pasó. Y siempre también se mantiene mucho que cuando una campaña está mal o un partido está mal, es súper difícil reportear. Cuando le está saliendo todo mal, tú tienes que decir que la cosa no va bien. Y al decir eso, se enojan, se indignan contigo, reclaman, llaman a los editores,
no te dan información, te dicen que el diario está contra la campaña, pero cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, en mi experiencia de ahora, cuando los republicanos están reclamando todos los días, cuando el comando Jara está reclamando a la tercera, cuando el comando Matei reclamó mucho porque decían porque nosotros decíamos que la cosa no estaba yendo bien, ahí te das cuenta que esa es la mejor respuesta para las personas que te dicen quizás que no... Es decir, que se está haciendo bien la pega. Claro. Entonces, ha cambiado mucho lo que decía la Anita. Hay mucha tecnología. O sea, hay muchos políticos, muchas personas que prefieren que te dicen te mando la cuña por WhatsApp. Entonces, ¿quieres en audio o escrita? Y eso efectivamente le alivia el trabajo a ustedes, te puede aliviar mucho y se puede usar bien. Y es una cosa buena. En ese tiempo no existía, cuando yo cubría la campaña del Lago, eso no existía. Pero yo, si tuviera que darle un consejo, es que reporteen en terreno, que ahí van a sacar en terreno el mejor lead, el mejor dato, van a sentir la sensación ambiente, van a conocer los partidos. ¿Me estoy alargando mucho? ¿No? Un poco. No. Mira, yo lo que, así como... yo escucho N podcast. ¿Podcast? Sí. Y me encantan las columnas, pero de repente siento que hay muchos columnistas que te relatan muy bien lo que está pasando, muy bien el análisis, pero que uno se da cuenta de repente que jamás han ido a la sede de la UDI, quizás nunca han ido a la sede de la democracia cristiana que se está cayendo a pedazos ahí en Alameda, que ahí nos conocimos con la Claudia, o quizás nunca han ido a reportear al Congreso, que es como uno se pierde adentro. No, y además, por ejemplo, es distinto cuando uno va al Congreso y ve la dinámica, empieza a entender muchas cosas de la política. ¿Por qué funciona así? ¿Cómo influye en algunos parlamentarios para que tomen alguna decisión o actúen de determinada forma? Claro. Ahora, lo que yo quería preguntar era si ustedes consideraban que ahora se critica más a los periodistas. ¿Ya se los enfrenta más que antes o es más o menos parecido? Porque lo que hemos visto en los debates es harto enfrentamiento. Anita. Bueno, antes quiero... Bueno, antes quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Andrés. Por ejemplo, del reporteo en terreno. Nosotros en el país fuimos, y hace una diferencia tan grande, fuimos a los cierres de campaña. A pesar de que efectivamente lo envían. No digo que uno no ocupe esa información, se puede ocupar con contexto, como decía Juan Andrés, pero fuimos y el reporteo en terreno era totalmente distinto. No era necesariamente una nota política, siéndolo. Era una crónica periodística, era observación, ambiente, gritos. Ahí veía si habían o no banderas del Partido Comunista, los colores que usa la candidata, la gente que iba, las historias. Entrevistamos, por ejemplo, a la gente que iba. ¿Por qué iban ahí? ¿Desde cuándo? Si cambiaban su voto o no. Gente común y corriente. Y servía mucho a la crónica, le da ambiente. Ya, eso quería contar porque también les recomiendo eso, ir a terreno a mirar, a observar. Eso es súper importante y es algo que hemos Le da tratado de vida a hacer. una crónica, Sí. escrita o como sea, le da vida. Si no es solo una cantidad de palabras y punto. Y sobre las críticas al periodismo creo que también tiene que ver con las redes sociales. Primero en Twitter o X, soy antigua así que le llamo Twitter todavía. En X o Twitter toda la gente se cree periodista, al punto que dicen, no sé si han visto esa frase, te cambio el titular, gente que jamás ha titulado, que no tiene idea, cambian los titulares o dicen por qué tal medio no publicó, la prensa chilena no va a publicar esto. Y ustedes como estudiantes de periodismo saben de que hay criterios periodísticos, hay prioridades y también uno no publica a la primera algo que parece tan noticioso, tan increíblemente escandaloso, nosotros no lo podemos publicar en 1 hora ni en 2.
por más que esté en Twitter y alguien lo puso, ese alguien no sabemos quién es ni de dónde lo sacó. Por lo tanto, hay criterios que se aplican. Y creo que esa es parte también de la crítica. No puedo hacer, si quieren, como una... También tenemos responsabilidad de los periodistas, lo que quieran, pero hay un cuestionamiento constante. Ahora, en la campaña, yo lo vi también, o en los debates, y también había en algunas como agresiones a los periodistas, había faltas de respeto de algunos candidatos, porque los periodistas podemos hacer las preguntas que queramos sin faltar el respeto, y más que las que queramos, las que hay que hacer. Y si alguien se enoja, está bien, estamos haciendo bien el trabajo. Sí, varios apuntes sobre el trabajo en terreno. La radio tiene una dinámica distinta, ¿no es cierto? La radio es del minuto a minuto, del momento. Y nosotros en la radio cooperativa tenemos, por ejemplo, para la última elección, alguien está en cada uno de los espacios designados para el cierre de campaña. Entonces, lo que cuentan los compañeros acá es que cuando llega un video, cuando te hacen una transmisión en vivo, la campaña determina el encuadre, ¿no es cierto? Entonces ustedes habrán visto algunos encuadres donde se ve como la persona que está en la candidatura y la rodean de sus personas más cercanas y más entusiastas. Entonces el cuadro solo te muestra eso. Pero el periodista de la radio que está ahí sabe qué es lo que está ocurriendo fuera del cuadro. Y puede ver que no hay nadie más, por ejemplo, que está como sola la persona, ¿no? O nosotros durante la última cobertura nos decían, estamos aquí, no voy a decir en qué comando, y sacaron vasos para celebrar. Entonces tú dices, allá va bien, y nos llamaban desde el otro comando y nos decían en vivo, acá no han movido nada, o desde el otro comando, aquí se están yendo para casa. Entonces, tú tenías como un anticipo de cómo estaba el ambiente dentro de cada una de esas campañas. Eso es muy importante, y la radio todavía te da ese terreno. A veces pensamos, con temor, cuando somos más jóvenes, cuando estamos recién lanzándonos a reportear, que necesitamos estar allí y además tener acceso. No sé, necesitamos credenciales, necesitamos conocer a la gente, necesitamos tener todos los contactos, necesitamos ser como amigos. A veces basta con estar allí. Lo que ustedes ven, cuenta, relata. Y eso en la radio todavía se hace muy bien. Nosotros tenemos un periodista en el Congreso que todas las tardes nos va diciendo lo que está pasando en el Congreso, pero además me dice aquí quiénes se fueron, quiénes quedaron, quiénes votan y se van, quiénes tocan el timbre, quiénes firman la asistencia, luego no los encuentras para formar las comisiones, te cuenta lo que está pasando. Hay un periodista en La Moneda. El periodista en La Moneda te dice, por ejemplo, cuando estamos esperando el anuncio, ya se fue el presidente, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a hablar desde aquí. Entonces tienes como ese minuto a minuto que da el terreno. La radio, yo creo, tiene otra cosa que es particular de estar en terreno. Yo tengo el honor de trabajar en una radio que es muy querida en Chile, que es la radio cooperativa. Y recuerdo de mi primera cobertura para una elección que llego a una comuna que creo que era Quilicura. Y allí había un problema en un local de votación. Un problema chiquitito, no un gran problema, pero había personas que sentían que como que no se estaba realizando el proceso como ellos pensaban, que no les estaban pidiendo el carnet, tenían algunas dudas respecto a lo que estaba ocurriendo. Y estaban muy molestas estas personas. Y estas personas estaban como reclamando entre ellas. Y de repente una mira, no hacia mí, hacia mi grabadora, hacia mi micrófono que dice cooperativa. Y la persona mira y dice, ella nos va a entender, porque ella es de nosotros. Y yo me quedé como de una pieza, porque esa radio era de ellos. Porque la gente entiende que la radio, y eso es muy bonito para quienes vayan a elegir la radio las personas la sienten como propia, sienten que es de ellos. Y eso es gracias al trabajo, en el caso de cooperativa, de grandes periodistas que no solo hicieron muy bien el trabajo, sino que lo hicieron de manera muy valiente, ¿no? Sergio Campos, Carmen Castro y muchísimas personas que trabajaron en cooperativa. Nosotros somos como herederos de ese trabajo. Durante mucho tiempo la radio se sintió como una protección para la gente. Claro, y eso me lleva a la pregunta que tú hacías respecto a si nos tratamos peor los periodistas o nos tratan peor a los periodistas. Yo creo que todos nos estamos tratando un poco peor, ¿no es cierto? Eso ha pasado en una sociedad que se va polarizando, como dividiendo, y donde además hay una élite que se polariza y polariza a los demás. Claro que como que el trato empieza a ser como más difícil, ¿no es cierto? Y además en redes sociales hay un espacio como de anonimato donde yo puedo atacar a las personas sin ni siquiera tener que hacerme responsable de aquello. Yo creo que no es necesario decir que necesitamos un buen trato. Yo creo que no es necesario decir que tienen que existir dentro de los medios protocolos
para abordar qué va a pasar cuando a una reportera o a un reportero no le gusta a alguien algo que dijo. ¿Cuál es la forma en que va a reaccionar el medio? Porque el periodista no puede quedar solo frente a los ataques que duelen, que hieren, que insegurizan, que afectan, ¿no? Yo creo que necesitamos esa conversación respecto a cómo va a ser y cuáles son las sanciones, de qué tipo, cuando haya ataques directos, enconados, organizados a la prensa. Pero no puedo dejar de pensar también algo muy importante, sobre todo cuando uno está en este auditorio, y que hay momentos cuando no hay democracia en que la prensa arriesga la vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto siempre hay que hacer ese homenaje debido a quienes arriesgaban la vida por informar. Naturalmente no estamos en esa situación, afortunadamente hay mucha inseguridad, hay periodistas que yo creo que lo pasan muy mal, que tienen muy malos momentos, pero estamos también en un momento en que podemos pedir a las instituciones y podemos darnos entre nosotros marcos para que ese trato sea respetuoso y sea el debido a quienes están informando. No están informando para su bien o beneficio personal, sino porque son voces de otras personas. En los tiempos que corren, perdón, te voy a cambiar la pregunta, Juan Andrés, se acoplan los micrófonos. En los tiempos que corren vemos una oleada autoritaria. ¿Eso puede poner en riesgo el ejercicio del periodismo en Chile? Yo no sé si me atrevería a decir que en riesgo, pero sí yo creo que va a ser más difícil para los medios reportear y tener información. Si es que nos estamos poniendo en la eventualidad, como dicen hoy todas las encuestas, que el ganador en segunda vuelta sería José Antonio Kast. O sea, yo personalmente creo que va a ser más difícil reportear. Ahora, yo me siento un afortunado porque a mí me gustaba el periodismo y la política. Entonces, yo he sido muy feliz siendo periodista político, pero efectivamente hay momentos que uno... Sí, desde chico, y hay momentos que uno lo pasa muy mal, porque efectivamente uno está trabajando con el poder. Entonces, por ejemplo, ya en el periodismo político hay una tradición que el periodista que siguió al candidato y que ese candidato ganador, generalmente ese periodista se va a la copucha a reportear al presidente. La copucha es la sala de prensa que está en La Moneda. O sea, como tú tuviste toda la campaña con un candidato, si ese candidato ganó, como tus jefes te van a decir, pucha, tú sigue reporteando cuando ya es presidente. Yo lo pasé muy bien cubriendo La Moneda con Ricardo Lagos en La Tercera. Viajé a muchos países que jamás hubiera imaginado que iba a gustar, pero lo pasé muy mal también, porque justo cuando empezó el gobierno Lagos salió un caso de corrupción que se llama Mopcate. Y el director del diario en ese entonces, Cristian Bofill, como que fue muy duro con el gobierno Lagos. Muy duro, titulaba todos los días como Mopcate. ¿Y quién era el que ponía la cara todos los días? El periodista que estaba ahí. Entonces, yo recuerdo muchas veces haberlo pasado muy mal. Y uno tiene que ahí tener la sabiduría y la fortaleza de responder con tu trabajo, con tus notas. ¿No te bajaron de un avión Muchas una veces vez? me bajaban del avión. El avión era chiquitito, entonces decían que no habían cupo. Y yo, cuando iba llegando, cuando yo tenía toda mi maleta lista para viajar a un viaje, a una gira por Croacia y Inglaterra, y me llamaba la secretaria de prensa de Pablo Orozco, ¿cómo se llama? La Paula, y me decía, Juan Andrés, Pablo dice que La Tercera no viaja por problemas de espacio. Pero en el fondo había un trasfondo ahí de que no querían llevar a La Tercera. Yo un momento estaba tan ofuscado en un viaje a Japón que venía de vuelta y le pedí a Pablo Orozco, que era el jefe de prensa, le dije, Pablo, ¿sabéis que yo quiero hablar con el presidente? ¿Tú me podéis conseguir un minuto en el vuelo? Ustedes saben que los presidentes tienen, como el avión presidencial está dividido como en tres partes. Una parte para el presidente, otra parte para los invitados más top y otra parte para los periodistas atrás.
Y yo fui a hablar con Lago y le dije, presidente, ¿sabe que yo lo pasé muy mal en esta gira? No, pero es que la tercera. Yo le dije, pero yo estoy haciendo mi pega acá. Y la conversación al final terminó muy bien. O sea, no sé, él me dijo, en un momento cuando ya habíamos hablado todo, él me dice, a ver, Juan Andrés, no sé, me dice, ¿tú estás en pareja, estás casado? Sí, me dice. ¿Y tienes hijos? Sí, le dije, tengo una hija chiquitita. Y me dijo, ¿sabes qué? Llega a tu casa, abraza a tu hija, a tu señora, y todo esto de la política que tienes mal es secundario, me dijo. Y como que igual quedé un poco así como más emocionado, pero es una anécdota que... Te emocionó, te emocionó. Pero quería decir que cuando uno trabaja con el poder y critica mucho, uno toca muchas sensibilidades. Y de repente el periodista es el que está dando la cara del medio. O sea, a él que le reclama más fácilmente. Sí, ahí hay que aguantarse No contesté mucho. harto malo rato. Oye, sigo con esa pregunta. ¿Qué cosas creen ustedes que son más desafiantes, más preocupantes en esta coyuntura? Bueno, después de lo que contó Juan Andrés, gracias por todo. No sé si tengo una historia tan buena. O sea, creo, también me da la sensación, primero no sabemos si es que, como dicen todas las encuestas, va a ganar la ultraderecha. No sabemos lo que viene porque nunca hemos tenido una experiencia. El que nació fue 2 veces presidente de Chile, que era de la derecha, pero la derecha tradicional moderada era Sebastián Piñera. Por lo tanto, y además con personas que conocíamos desde la época de la Concertación, porque son los mismos personajes. Supongo que en clases han leído la historia oculta de la transición y la historia oculta del régimen militar. Si la han leído, que es del periodista Ascanio Cavallo, y otros 2 periodistas más, se van a dar cuenta que los mismos personajes que vienen de la transición a la democracia están todavía ahora. Entonces era una derecha conocida. Esta nueva derecha, esta derecha radical, no la conocemos, no tenemos una experiencia. Creo que puede ser más complejo porque, por ejemplo, hemos visto que el candidato, en este caso José Antonio Kast, da pocas entrevistas, no va a los debates, rechazó ir, que estábamos todos impactados porque en Chile como que no se le dice no a don Francisco, que para ustedes debe ser como un abuelillo, pero nosotros veíamos sábados gigantes cuando chicos. Entonces, puede que sea complicado, no sabemos. Se advierte, como dice Juan Andrés, un ambiente que podría ser complejo, por lo que vemos. Pero asimismo, si bien no va a algunos, ha ido a varios debates, pero a otros programas no ha ido y ha dado pocas entrevistas, también todos los días suben ellos material de ellos. Entonces se entrega lo que se quiere decir, que es una tónica en todo caso de muchas de las campañas. Ahora, no tenemos ninguna experiencia, no sé qué puede pasar. Tenemos sí el ejemplo de Argentina con Milei, que le ha hecho, que es libertario, pero le ha hecho el trabajo a los periodistas complicado. Esa es la única experiencia que tenemos. Perdón. Sí, yo, bueno, además de pedir las disculpas porque me tengo que retirar ahora de manera anticipada, pero yo creo que de todos los desafíos que tenemos, uno de los cuales a mí me gustaría hablar es el desafío de llegar a las personas. Yo a veces hago el ejercicio de preguntar quiénes aquí leyeron un diario hoy en la mañana. No tienen que responder. ¿Quiénes escucharon las noticias en la radio esta mañana? Tampoco. Ahí encontré. Ok. Ok. ¿Quiénes vieron el noticiero en la noche en algún momento? Wow. Ok. Esos hábitos son oro para ustedes, porque yo creo que uno de los desafíos que tenemos desde el periodismo es cómo nosotros nos informamos, ¿no? Un periodismo que se está informando de reels y de redes sociales está teniendo una mirada pequeñita, definida por el algoritmo. Uno puede tratar de buscar allí qué es lo que encuentra, que tiene valor o cómo lo permite leer mejor a la audiencia, pero es bien difícil.
Y por lo tanto, ustedes son un poco lo que lean, lo que se informen, y sobre todo en estos años, particularmente en estos años. Y una vez que hagan ese ejercicio, yo creo que tenemos que salir a ver cómo nosotros llegamos a las personas. Cómo seguimos siendo relevantes. ¿Cuánta gente entra a la tercera.cl? Las suscripciones, no sé si siguen vigentes, la del fin de semana. ¿Cuánta gente está en el país? ¿Cuánta gente está dispuesta a pagar para poder entrar al país, para pasar el muro de pago y poder acceder a esta información? ¿Cuánta gente está aprendiendo la radio en la mañana? ¿Cómo yo sigo haciendo que ese contenido viva a través de las plataformas y los dispositivos donde ustedes están? Ese es un desafío gigantesco, gigantesco, porque todo el trabajo que se hace no significa nada si no llega a las personas de una manera que las personas en las audiencias sientan, comprendan que les impacta a ellas y que tiene importancia entonces lo que decidan, que sean partícipes del debate público de una manera informada. Y yo creo que ese es un desafío gigantesco, gigantesco. Es cómo nosotros logramos llegar a las audiencias, cómo nosotros logramos que ese trabajo que ustedes hacen con tanta dedicación, el reportaje, la entrevista, el acceso, la nota, el artículo, el documental, el podcast, el programa de radio, alcance a otro. Porque de eso se trata la comunicación, ¿no es cierto? De eso se trata el periodismo. El periodismo que se hace como entre nosotros o sin audiencia o sin impacto, no está cumpliendo toda su función. Y ese desafío yo creo que es gigantesco. Te vamos a liderar, Paula, para que cumplas con tu compromiso. ¿Ya? Muchísimas gracias por la invitación a la Paula escuela. Molina. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir conversando con Juan Andrés y con Ana María. Juan Andrés. El título de este encuentro, que lo encuentro muy, muy buena idea, es Paren las prensas. Igual la expresión Paren las prensas es cuando estaban imprimiendo en papel los diarios, y yo nunca lo vi en todo caso, pero ahí había una noticia muy, muy heavy, eran parar las prensas para meter la noticia. Y ahora cada vez hay menos papel. Hace unos días vi el programa del arquitecto, ¿cómo se llama? El de Chasconcito de Sánchez, que entrevistaba al dueño del kiosco que está en Escuela Militar, en Apoquindo, al llegar a Escuela Militar. Y le decía que él vendía 150, hace 10 años atrás vendía 150 mercurio al día. Así, y ahora 5. Y a veces no vendía los 5. No, le dejan 5 y a veces vendía 2 y a veces ninguno. Eso es triste y todo, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas nuevas, un montón de herramientas que nosotros no teníamos y que ustedes tienen. O sea, el tema de los podcasts, el tema de que ustedes tienen la capacidad de hacer sus propios medios. ¿Cuántos ejemplos hay de chiquillos? Yo conozco varios, de chiquillos que les gusta el fútbol, que les gusta la política y que han hecho una página o un Instagram que se ha transformado en un medio con muchos seguidores, y al tener más de 1000 seguidores o no sé, muchos miles, uno quizás puede ir a golpear la puerta de un auspicio y te puede llegar uno y después te puede llegar otro. Entonces, es triste que se hayan acabado las revistas, es triste que cada vez quedan menos diarios, pero se abren otras puertas. Ahora yo igual creo un poquitito en la teoría del péndulo. Yo creo que va a llegar un momento en que va a volver, quizá un momento en que los diarios y las revistas pudieran volver con importancia, si es que se viraliza y se hace muy negativo la información falsa, o hay o surgen demasiados medios que no son éticos o correctos. Quizás podría volver Yo creo momento. Que el gran desafío que tienen los medios que no son tradicionales es la rigurosidad.
¿ya? Es la rigurosidad, la profundidad, porque muchas veces lo que vemos en algunos sitios de internet es que se alimentan del trabajo que hacen los medios tradicionales. Es decir, que transforman una nota, le ponen un título y vamos subiendo cosas sin reconocer autoría. Pero como decía anteriormente, es clave que el periodista, sea el formato que sea en el que trabaja, sea riguroso, sea estudioso. Entonces, lo que publica sea real. No sé qué opinan ustedes. Un golpe ahora no dura nada. Por ejemplo, esta semana la segunda golpeó con la reunión de José Antonio Kast con el expresidente Eduardo Frei. Pero al sacarlo a la segunda, que era un golpe, todos los medios se cuelgan y dicen que Kast se reunió con Frei. Obviamente, en el primero o segundo párrafo ponen que la información la dio la segunda. Pero el golpe no dura nada porque quizá la nota de la radio Bio Bio de la reunión que informa la reunión de Kast con Frei va a ser 1000 veces más visitada que la segunda que sacó la información. Ahora, ¿pero qué te genera conversación? Es decir, uno puede decir, pues yo tengo que decir que hago entrevista en la segunda, ¿ya? Pero ¿qué te genera conversación? La segunda sacó esto y fue capaz de tener, no sé, 2, 3 días de debate con impacto en las campañas. Probablemente podría haberlo publicado otro medio, obviamente, pero lo sacaron ellos. Y cuando hablamos en clase, acá saludo a mis estudiantes de periodismo político, de cuál es la noticia de la semana, es qué noticia es la que tuvo más repercusiones, es la que provoca más impacto. Entonces, ese también es un tema que hay que considerar. ¿Ahora está bien? Sí. También lo creo, porque los medios, como decía también Paula y Claudia, los medios también son influencia. Entonces, un golpe, primero, cuando un periodista golpea, lo van a disfrutar. Es como golpeaste y es una felicidad, porque es trabajo. Un golpe significa mucho trabajo. De vez en cuando te llega uno del cielo, pero la verdad es que es trabajo. Pero segundo es la influencia, entonces que genere conversación. Y esa es la idea también siempre del periodismo, que genere conversación. Entonces esa noticia efectivamente a lo mejor la segunda tuvo menos clic, pero tuvo la oportunidad y la noticia exclusiva de lanzarlo. Ahora, genera conversación y para que genere conversación también hay que darle contexto. Entonces uno puede publicar, nosotros también lo publicamos citando la segunda. Claro, Kast se reúne con el expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei. Hay un valor agregado que es muy importante que lo tengamos, que hay que ponerle contexto. Porque esa noticia la puedes leer en 1000 partes durante 15 minutos. Pero hay que decir quién es Eduardo Frei. ¿Qué había dicho antes sobre Janet Jara? Él había dicho que ese camino que tomó la democracia cristiana de apoyar a una candidata del Partido Comunista, no lo voy a tomar. Pero no solo eso, ya había dado señales, estoy hablando de algo que ya salió horas después en las noticias, pero cuando se publica hay que publicar todo eso. Él ya había dado señales, por ejemplo, de apoyar, a diferencia de su partido, el proyecto de segunda constitución que lideró el Partido Republicano. Ahí ya hay otra señal. Entonces, creo que el contexto también es la noticia dura, pero el contexto es el que debe generar esa conversación. Desde dónde habla, a quién le habla y el momento en que se junta con Kast. Porque es curioso, no dice que lo apoya, no dice nada, básicamente, no dice nada el expresidente, pero es el gesto, la señal política que da y en el momento. Entonces creo que eso, en una noticia, tiene que ir de agregado sí o no. Si alguien más joven como ustedes lee esa noticia, a lo mejor no les provoca nada especial si solamente ven que Kast se reunió con el expresidente Eduardo Frei. Fin. Pero si leen todos estos elementos, van a poder generar esta conversación y entender ¿por qué es tan importante? Un aviso entre paréntesis, por eso es importante leer el diario, seguir las noticias todos los días, porque ahí uno se puede armar un panorama mucho más completo de lo que está pasando. Estoy mirando directamente ahí a mis alumnos. Voy a agregar una cosita chica, que así como la sensación de golpear es lo mejor que hay, la sensación peor es que alguien un desmentido.
O sea, es como un golpe en un puñal. O sea, que alguien te mienta y que tenga razón es una sensación muy amarga. Todo lo contrario de un golpe. Y que todos los periodistas podemos estar expuestos a eso. ¿Cómo se evita eso? Bueno, el off the record en política hay que saber manejarlo muy bien. Porque ustedes están recién empezando, pero hay muchos políticos que te van a decir, te lo cuento en off. Que significa que te cuentan algo, pero que no pueden salir ellos diciéndolo. A mí, la semana pasada, una persona muy cercana a Janet Jara me contó que, muy cercana, me contó que Jara, si ganaba o perdía el próximo 14 de diciembre, ella tenía pensado renunciar al Partido Comunista, que era un golpe muy fuerte. Y me empezó a argumentar que ella no estaba dispuesta como a vivir como la discusión interna que se viene en el Partido Comunista de pasate cuenta, si ella se excedió, si es que se fue muy a la derecha, y que en el fondo ella creía que... Pero para publicar eso uno tenía que tener muchos más datos. Entonces yo fui tratando de rodear a personas más conocidas de ella y me fueron dando como más argumentos y lo publiqué con uno se pone algunos seguros de algunas cosas así. Unos recuerdos. Pero el off the record hay que ser más claro. Y también voy a contar una anécdota, otra anécdota, ¿puedo? Yo una vez el 11 de marzo, que se me ocurrió recién, el 11 de marzo del año 2000, cuando Lago estaba en Cerro Castillo, y yo había despachado mi nota, y Lago venía de vuelta, era el primer día que asumió como presidente. Y estaba en Cerro Castillo, y me puse a conversar el jefe de gabinete de Lago, Carlos Rubio. Y le empiezo a decir, oye, Carlos, dame algún datito, alguna cosa para... Y me dice, no. Tenía un datito. Y me dice tenía mira, un datito. querido, te voy a contar algo, pero no lo puedes publicar. Y yo le digo, no, pues no me sirve entonces. Entonces no te cuento. Entonces yo le dije, ya, bueno, ya, cuénteme. Pero me dice, no lo puedes publicar. Ya, ok, no lo puedo publicar. Y me dice... Lago mañana lo primero que va a hacer va a abrir las puertas de la moneda. Las puertas estaban cerradas antes, y va a abrir las puertas. No, la de para que transitara gente. Que hubo un momento en que la moneda, en el gobierno se podía transitar gente desde la entrada de la Plaza de la Constitución hasta la entrada por la Alameda. Hubo varios años, ¿no? Ya. Entonces, al día siguiente, esa fue la noticia de toda la mañana. Si Lagos abre las puertas de la moneda. Y yo me quedé sabiendo que lo sabía y que no lo podía publicar. Entonces, como que igual también, de repente, es súper penca que te digan, oye, te cuento esto en off, pero no lo puedes publicar, po. Ya, pero digamos que si tú hubieras publicado, eso habría significado el fin de la relación con Carlos Rubio. Se le cierran las puertas de la moneda. Hay muchas críticas. A la tercera se le criticó mucho durante la época de Cristian Bofill, porque Cristian Bofill llegó de Brasil con una idea de periodismo mucho más agresivo, que estoy hablando de los años 90, a mediados de los 90, que en Chile no estaba muy acostumbrado. La tercera era un buen periodismo, pero no era agresivo. Y él llegó mucho con el off the record. Entonces a la tercera se le criticó mucho por el uso del off the record. Yo voy a hacer una precisión ahí, porque donde se partió con eso fue en Revista ¿Qué pasa? Ahí partió. Y después, cuando Bofill se fue a la tercera, se extendió a la tercera. Ahora, nosotros, para
contar un poco la historia de esto. Lo que pasa es que durante la dictadura el periodismo que se hacía, especialmente el periodismo político de La Moneda, era, te daban una declaración, alguna autoridad, los periodistas compartían la grabación y se sacaba una versión común, ¿ya? No había, era algo súper plano, no se podía como salir del libreto. Ahora eso es distinto y empezó a cambiar con la democracia. Pero el periodismo que se hacía también a inicios de los años de la recuperación de la democracia era mucho declaración, cita, comillas, como la versión oficial. Había como poca investigación de qué pasa atrás. Y hay que reconocer que Cristian Bofill trajo ese modelo desde Brasil a qué pasa y muchos han seguido ese camino, que no es fácil. Ahora, lo más importante sigue siendo la cuña non. O sea, una buena cuña non sigue siendo algo irreemplazable. O sea, tú no puedes hacer un reportaje en base a puro off the record. Es decir, no es lo mismo que te hagan un anuncio en un off the record que tener a un personaje que uno pueda citar comillas que te dijo algo, que te hizo un anuncio. Ya yo me entusiasmé, ¿ya? Bueno, yo voy a retomar la pregunta que hizo la Claudia respecto de cómo, si te van a mentir, como decía Juan Andrés, y cómo uno puede evitarlo. Entonces, primero, yo creo que es de naturaleza de los periodistas, o si no se crea, pero uno es desconfiado inmediatamente. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es desconfiar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando te van a pasar algo, y si es en off, siempre hay gente interesada. Primero, hay interés. ¿Por qué te lo voy a contar? ¿Qué va a ganar esa persona con contármelo? Por supuesto que hay que chequearlo. A veces es inchequeable, entonces no se publica. Y cuando te dicen, por ejemplo, en mi caso, cuando alguien me dice te voy a contar algo en off, pero no lo puedo publicar, eso lo encuentro es muy maldito porque te deja amarrado. El problema es que cuando uno dice... Es una crueldad. Es una crueldad realmente para un periodista que te digan eso y tú empezás a transpirar helado así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pero a veces yo digo, ¿sabes qué más? No, o sea, igual yo soy periodista y me va a decir te lo cuento. Yo no estoy en una comida, en un carrete que me cuenten algo, no. Entonces, a veces yo digo, no, ¿por qué? Porque hay veces que te cuentan algo y si ese algo, yo siempre me pongo en ese dilema, si eso tan bueno que me contaron, después me lo cuenta al día siguiente otra persona, quedé amarrada con ese que me dijo no lo publique. Si ese dato podría venir de otro. Y si ese otro me lo cuenta, lo reporteo, lo publico y quedas como traicionando a ese. Entonces, es como raro cuando te dicen eso. A mí también me ha pasado muchas veces. Y ven, y Juan Andrés todavía lo sufre. No lo olvida, claro. Bueno, pero eso creo yo que uno tiene que pensar de dónde vienen y por qué me lo cuentan. No todos... Estoy hablando de información delicada, especialmente delicada, sobre todo. Pero desconfiar y ser suspicaz. Y filtrar, es una manera de filtrar inmediatamente. Y siempre, esto es súper importante, una regla así como siempre ir a buscar la versión contraria. Si te están diciendo que te están dando una versión, lo primero que te va a decir tu editor cuando estén haciendo la práctica o trabajando es, ¿llamaste al otro lado? Entonces uno siempre chuta y dice no. Y uno cuando llama al otro lado se da cuenta que te cuenta la historia completamente distinta. Entonces uno tiene una versión y otra versión. Entonces como que... Y como eso pasa mucho en política. Hay que chequear. Esa es una de las reglas. Oye, lo que ayer tuvimos la última clase en periodismo político y una de las preguntas que querían hacer los estudiantes era ¿qué hacemos frente a candidatos, dirigentes, personajes políticos que no quieren hablar, ya que se niegan a ir a los debates? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se sabe lo que piensan, lo que hay detrás de lo que están haciendo? Bueno, en los casos que no se niegan, creo que hay
Por supuesto que siempre uno quiere la primera fuente y hablar con esa persona, pero si se niegan, también existen muchos otros tipos de fuentes. Rodear esa fuente, como decía Juan antes, rodearla con fuentes secundarias, con cercanos, con diputados. Hay mucha información documental. Cuando me refiero a documental, no es TikTok ni Instagram, es, por ejemplo, una fuente de las candidaturas son sus programas. Sus programas hay candidatos en esta elección que han sido varias veces candidatos. Entonces también uno, si revisa todos sus programas, tú también puedes tener una mirada de cómo pensaba 2017, cómo pensó en 2021 y quién está haciendo 2025. ¿Es el mismo, no es el mismo, cambió? Entonces hay distintas fuentes que se pueden ocupar. Y también otros miembros del partido cercanos o gente, por ejemplo, que trabajó alguna vez con ellos. Una compañera mía, Antonia Laborde, estábamos reporteando, por ejemplo, a José Antonio Kast, que es uno de los candidatos que habla poco. Una manera que fue muy, muy interesante de abordarla fue entrevistar a quien era como quien lo formó intelectualmente, que es Gonzalo Rojas, que es un miembro del Opus Dei, columnista del Mercurio, que lo formó. Y él habló de José Antonio Kast. Tenía una profundidad grande. Y él hablaba de José Antonio Kast. Lo conocía desde su formación, desde siempre. Y era un punto de vista. Entonces, hay distintas maneras de aproximarse. Es lo mismo, por ejemplo, con Janet Jara también se puede hacer lo mismo. Si ella no quisiera hablar, uno puede, o también ir a reportear. Por ejemplo, ella contaba que venía del Cortijo, una población donde nació. Entonces hicimos reporteo en terreno. Vamos a contar el cortijo de Janet Jara, no por Janet Jara, en el Cortijo, hablando con la gente, con los vecinos, con la familia. Esta es la casa. Entonces creo que hay distintas maneras porque uno no puede decir no me habló, y tampoco nunca le vas a decir al editor, o le puedes decir pero hasta ahí nomás llegó tu carrera. No, ¿sabes? No tengo nada porque no me quiso hablar. No, y yo creo que en los trabajos de la universidad también se encuentran con eso a cada rato. Entonces hay que buscar distintas maneras de aproximarse al personaje. A veces no es la más clásica, pero son muy buenas maneras. Y eso significa, para llegar a ese tipo de personajes, es estar leyendo e investigando siempre, porque esos tipos de personajes no es que se te ocurran como de pronto, y si llamo eso significa que una periodista leyó mucho y ahí encontró un personaje. Y se cuenta desde otro punto de vista. Por supuesto que tiene que tener una relación cercana. No nos sirve el ex compañero de colegio que estudió con él de kinder a segundo básico, pero sí nos sirve alguien que estuvo 5 años con él, o que conoció, o con ella, o que conoció sus 5 primeros años de universidad, o que fue su profesor, o que fue su vecino. Y así ir contando ante eso. O sea, no cerrarse y ser súper creativo en eso. Ahora lo que está pasando ahora con Kast y Janet Jara también es como parte del manual de la política. El candidato que va arriba y falta poquito para la elección y siente que va arriba, él va a tender a no arriesgar, a no exponerse. Entonces, el desafiante, como Jara lo hizo hoy día en el debate de la cooperativa, es desafiar, provocar, pero el que va arriba va a tratar de no exponerse. Entonces, lo que dicen los asesores de Kast, dicen: nosotros vamos a ir al debate de la Archi, que va en toda la radio, y vamos a ir al debate de Anatel, que es de todos los canales de televisión, pero nuestro derecho es decir no a candidatos. Y el otro día también encontré una respuesta inteligente, que no estoy de acuerdo yo que luego en los debates ni nada, pero dijeron: mira, si yo voy a Chilevisión, tengo que ir a Mega, a La Red, a Canal 13. Ya. Si voy a la cooperativa, me va a llamar la ADN, la Duna, Entonces también era como... Esa era la explicación de ellos. Ahora, igual lo ideal es que fuera a todos los debates. No, ahora eso coincide con que hay una lectura general. Hablan mucho, ¿cierto? Ya, ahora nos queda muy poco tiempo, entonces les voy a pedir a los dos, Ana María, Juan Andrés, que un consejo para los futuros periodistas políticos.
Yo le aconsejo que salgan a trabajar, a hacer la práctica con muchas ganas, que vienen con un punto a favor, que vienen de la Universidad de Chile, pero que no se queden con eso, porque de repente yo he sido editor muchas veces y, y he tenido muchos estudiantes en práctica, y de repente el periodista de la Chile, de la Católica, quizás dice, yo vengo de una gran universidad, y al lado tiene un periodista de una universidad privada que se va a sacar la mugre y va a demostrar, y al final va a ser, a la hora de tomar las decisiones, la universidad no va a valer tanto, sino que va a valer tu trabajo personal y lo que eres tú. Ese es un consejo que les puedo dar, que aprovechen las oportunidades, que se saquen la mugre, porque el periodismo hay que sacarse la mugre para empezar. Pues. Para empezar, Sí, claro. Y no, me refiero que un ingeniero civil industrial sale y quizá va a tener un sueldo mucho mejor que el de un egresado de periodismo o un abogado. A eso me refiero, que hay que tener como ya. más... No hablemos de plata. Es mala educación, es mala educación. Anita. Bueno, no, de plata. Bueno, yo les... claro, no de otras platas. No, yo les aconsejo, bueno, si les gusta esta carrera, que lean mucho, que lean los diarios, bueno, que escuchen las radios, pero también que disfruten cuando lean. Hay muchas, ya no quedan revistas, pero sí hay diarios, hay entrevistas. Pablo Marín hace entrevistas también en El País. Claudia hace unas súper buenas entrevistas en La Segunda, pero lean y disfruten y vean el periodismo escrito que les gusta, y también van a ver mucho que no les gusta. Solo leyendo, y también leyendo libros, por supuesto, novelas policiales, crónicas policiales, que a mí me gustan mucho, pero leyendo van a aprender, van a disfrutar y van a descartar también algunas cosas. ¿Y qué otra cosa? Y más que recomendación, esta profesión, es cierto, uno se saca la mugre al comienzo, pero la verdad es que se sigue sacando la mugre porque es una profesión que tiene, no tienes horarios como de oficina, no es que trabajemos las 24 horas, estás todo el día conectado, pero finalmente eso nos gusta mucho y uno igual lo disfruta. Estás medio rayuela a veces porque ya sabes lo que está pasando, todo, pero es una profesión también muy bonita y muy desafiante. Y tiene todos los desafíos que hemos ido hablando, y hay que estar como resistiendo y actualizándose, y es súper bonito. Por algo yo creo que también nosotros seguimos todavía en la trinchera, reporteando. Y todos los medios son válidos y tienen algo especial. O sea, un encargado de prensa amable de un partido político es impagable. Un buen periodista de un senador, un buen periodista de un diputado, de una organización, todo es válido. O sea, todo no es solamente... Como que hace un tiempo era en las prácticas, quizás la televisión, Megavisión, Chilevisión, el Mercurio, la Tercera, no sé. La radio es la mejor escuela. Hay un montón de periodistas, muchas periodistas políticas que ahora están en la primera línea, empezaron en radio. Y de repente uno, de tanto escuchar, dice, oye, es que la Claudia, hay un cupo, la Claudia Valle de la radio, sabéis que es súper buena. Y ahí empieza. Entonces, claro, o sea, pucha, ustedes que están, lo que me contaba que están haciendo la práctica, hay muchas alternativas. Y no solamente los medios tradicionales son como la meta, ¿o no? No sé si me explico. A Ana María Sangüesa, a Juan Andrés Quesada,
darle gracias a la escuela por esta conversación y quiero saludar a Rafael del Villar, que fue profesor mío cuando yo estaba en la escuela. Y fue un gusto esta conversación. Nos vemos. Ahora sí, gracias. Bueno, quiero... Gracias, además que los quiero mucho, qué bueno que estén acá. Y trabajamos juntos. Juan Andrés, él fue uno de los que recibía y la verdad, a diferencia de Bofill, no me cambiaba los titulares y eso me tocó cubrir todo el caso Pinochet en España, qué sé yo, en Reino Unido. Y fue un gran editor mío desde que recibía mis colaboraciones, etcétera. Hemos trabajado, bueno, con Paula también. En fin, Pablo en el diario La Época, Roberto Candia, diario La Época. Eran otros tiempos maravillosos, y Roberto, también maravillosos tiempos. Así que, y ustedes le dijeron a ellos y a ellas todo lo que les decimos muchas veces en clase. Ellos publican desde muy chicos, como era nuestra generación, que entonces los hacemos publicar y han aprendido los plantazos, es decir, plantarse en un lugar, esperar ver a la persona, estar ahí en la calle. Les ha costado, les cuesta salir a la calle, mucho. El espacio público creen que está aquí y no está solamente aquí. Hay otros que se van a hacer documentales, a Colchane, por ejemplo, por allá, maravillosos. Entonces, están trabajando desde muy chicos y publicando en los medios de la escuela, en fin, y en otros lugares también, hasta que hacen su práctica ya profesional. Como volver a esa época. En esa época nosotros trabajábamos en segundo año, ya estábamos trabajando. Entonces yo muy feliz y tomo el relevo aquí de mi querido Laureano Checa para darle las gracias a Claudia Valle, Juan Andrés Quesada, Ana María Sangüesa, Paulo Molina, a todos ustedes. Les vamos a dar otro aplauso a ellos, por favor. Porque han trabajado muchísimo toda su vida y les quedan varias décadas más de trabajo para que los lean y las lean y las sigan.